Vanessa, Juan Diego y oyentes, además de televidentes, fuimos a las fuerzas militares a la raíz del asunto, que son los que incautan allí en la frontera. Averiguamos cómo están las cifras. Le cuento rápidamente. Por lo menos 196 combates sostuvieron las fuerzas militares en la frontera con Ecuador. Se reporta la captura de por lo menos 3.000 personas y la Armada también reporta la incautación de por lo menos 19 semisumergibles allí en el Pacífico colombiano, Vanessa y Juan Diego. Pero hablamos con el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico para que nos amplíe estos resultados que ha tenido Colombia en materia militar. 3.502 kilos de clorhidrato de cocaína en el Pacífico colombiano, impactando y sumando a los 15 toneladas, más de 15 toneladas que ya ha incautado la Armada Nacional a nivel nacional. El año pasado la Armada Nacional incautó un total de 580 toneladas de clorhidrato de cocaína, y de estas 580, 318 toneladas fueron incautadas únicamente aquí en el Pacífico colombiano. Muy importante decir, Vanessa, que también nos reveló las rutas del narcotráfico, Vanessa, y aquí pues hay una confirmación de algo que ya se venía manejando, y es una ruta hacia Australia que sale del Pacífico colombiano, pero también hacia Ecuador y hacia Perú. Escuchemos. La detectamos con un resultado que se dio de clorhidrato de cocaína, también con un semisumergible, iba directamente para el Pacífico. De hecho, por la misma presión que estamos realizando y el control marítimo que estamos realizando en el área de responsabilidad de la Fuerza Naval del Pacífico, hemos evidenciado que muchos de estas Go Fast, como le llamamos nosotros, o semisumergibles, lo que están haciendo es generando una ruta hacia el sur, incluso hacia Ecuador, por detrás de Galápagos, y incluso hasta Perú. Escuchaban ustedes entonces al contraalmirante Camilo Gutiérrez. Él es el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico. Muy importante, Vanessa, esa ruta hacia Australia que ya están usando los grupos delincuenciales. Sí, pero eso no es nuevo, Juan. Sí, confirma lo que ya se venía manejando y que ya se venía manejando. Claro, digo que no es nuevo, que hay una ruta al Pacífico y una ruta al Pacífico, sí, y de narcotráfico entre los dos países. Clarísimo, no, eso lo saben hace rato. Esa es precisamente la pregunta. ¿Cuadra con la realidad lo que ha dicho el presidente Daniel Noboa de Ecuador? Y es que debido al tema de la droga y de las bandas criminales, que se toman las medidas de subirle a los aranceles al 30% de los productos colombianos que llegan a ese país, pues yo no sé si cuadra con la realidad o no, Vanessa, pero hay otra versión que es política y tiene que ver con un trino del presidente Gustavo Petro, y este nombre, grábenselo, Jorge Glass, fue vicepresidente de Ecuador. ¿Cuándo? En la era Rafael Correa, pero resultó en la cárcel y embolatadísimo por el tema de Odebrecht, la corrupción de esta compañía brasilera. Pues el presidente Petro, Vanessa, le ha ofrecido pues los papeles colombianos, la nacionalidad, y que lo traigan para acá. ¿Qué dice exactamente el trino, Daniela Salgado? ¿Cómo está, Vanessa? Buenas tardes, Juan Diego. Pues mire, el trino dice: este es Jorge Glass, vicepresidente de la República de Ecuador, ciudadano colombiano, igual que exige la libertad de los presos políticos en Venezuela y Nicaragua. Pienso que Jorge Glass debe ser liberado. Su propio estado físico lo demuestra, que sufre tortura psicológica. Ahora, hay algo ahí, Juan. Efectivamente, fue vicepresidente de Rafael Correa entre el 2013 y el 2017. Hay que recordar esa imagen porque a ese hombre fue el que sacaron de la Embajada de México en Ecuador en un operativo que criticó muchísimo la comunidad internacional, que fue el 5 de abril del año 2024. Y lo que uno puede leer entre líneas, porque Rafael Correa obviamente está defendiendo a este hombre, a Glass, a capa y espada, pues es que el presidente Petro quiere pararse un lado, un poco al lado de Correa, pero también al lado de Claudia Sheinbaum, porque ese episodio derivó en que se rompieran las relaciones en su momento entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno mexicano. Entonces aquí lo que hay, Juan, sin duda, pues es un fondo político. Claro, pero tenemos a esta hora, Vanessa, a un invitado también para profundizar en este tema. Juan Zapata Silva, quien fuera ministro del Interior del Ecuador. Me da mucho gusto tenerlo, don Juan, bienvenido. Ministro, ¿me escucha? Un gusto, gracias, desde Colombia. ¿Cuál es la lectura que usted le da a esta relación nueva, a esta guerra arancelaria que hay entre Colombia
y Ecuador. La pregunta que nos hacemos nosotros es si esto es realmente un tema político vinculado directamente a Jorge Glass. Justamente en la Embajada de México. Sin embargo, para la justicia ecuatoriana, obviamente él es una persona sentenciada y está cumpliendo una pena, y de hecho eso es lo que está ocurriendo. Sin embargo, mire, nosotros al menos el último binacional que pudimos nosotros participar con autoridades colombianas y con el presidente Petro, lo hicimos en Tulcán, es decir, en la administración del presidente Lazo. Obviamente después se habrán dado otros. Y la preocupación nuestra siempre fue en los temas de seguridad, porque lastimosamente el Ecuador, que en este año 2025 termina con 9.142 muertes violentas, una tasa de homicidios o de muertes violentas de 51 por cada 100.000 habitantes, que ha sido el año más violento de la historia. Nos preocupa mucho el tema de seguridad. Y usted sabe que nosotros tenemos el crimen organizado, tenemos diferentes tipos, especialmente la minería ilegal, pero el más complejo es el narcotráfico, porque el 60% aproximadamente de esta violencia criminal tiene producto el narcotráfico. Entonces, para nadie es desconocido que el Ecuador no es un productor, obviamente, de coca, y que lastimosamente por nuestra frontera norte ingresa Exministro, lo que nos da. Sí. Sí, pero también hay una contundente realidad, y es que esto no es nuevo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué sin consultarlo? ¿Por qué sin hablarlo con el gobierno colombiano? Además, nosotros los colombianos hemos sido muy amigables, generosos, también con los ecuatorianos. Les hemos suministrado el servicio de energía cuando lo han necesitado. Totalmente, a eso voy. Nosotros con Colombia hemos tenido unas relaciones extraordinarias, históricas, y de hecho, yo me quiero enfocar en lo que al punto de vista que a mí me correspondía como ministro del Interior. Con la policía colombiana hemos hecho operativos extraordinarios con capturas tanto en territorio colombiano como en territorio ecuatoriano, de acuerdo a los blancos que las policías teníamos, y ha habido una relación estrecha y no lo puedo negar. De hecho, un caso emblemático para nosotros fue el Gato Farfán, uno de los narcotraficantes más fuertes del Ecuador, y Germán Cáceres, que ustedes saben generó un femicidio que conmocionó al país. En ese sentido estamos absolutamente claros. Sin embargo, lo que acá obviamente nos queda pendiente es las miles de toneladas de droga que efectivamente ingresan y que nos generan el problema ya acá en el país. Le vuelvo a insistir, la violencia criminal acá es del 95%. De ese 95%, cerca del 60% está vinculado al tema del narcotráfico. Entonces, quizás lo que tenemos que ajustar aquí, sí, y ahí sí yo comparto mucho con ustedes, sí, pero, hay ministro, que generar conversaciones, ¿no? Hay sí, que generar conversaciones. ¿Y en qué incide el subirle los aranceles a los productos que producimos en Colombia y llevamos al Ecuador, si la inseguridad es un problema que deberían combatir en llave los dos países? No cada uno por su lado, pero es que ese tipo de medidas lo que hacen es pues polarizar más, y nos ponemos como en la onda Trump y la guerra de los aranceles mundial. Sí, ese es un debate que se ha abierto acá también en el país. No crean que solamente es un debate que lo están manejando ustedes en Colombia. Quizás el tema de la decisión del presidente, que ustedes saben lo ha tomado desde Davos, donde él está presente en esta comisión internacional. Quizás eso sí hay que hacer un llamado, y de hecho hemos visto este comunicado que ha hecho Colombia, que me parece muy acertado, a un diálogo, sí, a una reunión y a una conversación, porque al final, cuando nosotros tomamos estas decisiones a nivel ejecutivo, a nivel de Estado, hay que preguntarnos qué consecuencias tenemos justamente en nuestras comunidades, y nosotros compartimos una frontera de 600 kilómetros, en donde el ecuatoriano frecuentemente viaja a Colombia, lo acaba de decir, lo acaba de decir el miembro de turismo de ahí de la frontera. Van a verse afectados. Yo creo que acá los gremios también han hecho ya un comunicado, el Comité Empresarial Ecuatoriano, de que existe el diálogo. En ese sentido estoy absolutamente de acuerdo, y ojalá se dé en los próximos días, pero vuelvo a insistir, el tema de seguridad para nosotros es un tema bastante sensible, ¿no? Bueno, pues en fin. Juan Zapata, exministro del Interior ecuatoriano, muchísimas gracias por este contacto con el noticiero del mediodía de Caracol Radio.